Hola chicos, les voy a hacer una explicación de un ejercicio que después se los voy a poner en el aula para que hagan los indicadores estadísticos. Ustedes lo que después van a calcular es el tema de las medidas de posición, media, mediana, cuartiles y modo. Y ahora lo que voy a hacer es completar el cuadro. Acá es un ejercicio ficticio, obviamente. Se hizo una encuesta entre personas que se las clasificó según la edad y se le preguntaron si consumieron algún producto en particular. En función si decían que sí, se iba registrando eso. Entonces, vamos a ir analizando la información que tenemos y vamos a completar vamos a completar el cuadro con los datos que faltan. Fijémonos en lo siguiente. Por un lado, yo necesito saber cuántas personas son las que participaron o contestaron positivamente este relevamiento. Ese dato lo voy a obtener por la frecuencia acumulada final, ¿tá? 40 personas. Para ir completando es relativamente fácil a pesar de que faltan datos. Si yo tengo que la frecuencia es 4, la frecuencia acumulada va a ser 4 también. Para calcular la frecuencia relativa, recordemos cuál es la fórmula de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia sobre el total de las variables. Yo tengo que la frecuencia fue 4, el total es 40, entonces hago 4 dividido 40, 0,10. La frecuencia relativa acumulada es 0,10 porque es la primera. Y la X sub J, recordemos que es la marca de clase. La marca de clase no es ni más ni menos que el valor medio del intervalo. El valor medio del intervalo, en este caso, este intervalo tiene una amplitud de 9, porque entre 27 y 18 hay 9 valores. Acá yo tengo dos formas de hacerlo, o varias formas, en realidad. 18 más 27 dividido 2, que me va a dar 22,5, o la amplitud, que es 9, 9 dividido 2, 4,5, y a 18 le sumo 4,5 y también me da 22,5 o 22,5. Después, los distintos valores de la marca de clase, en definitiva, van a ir siempre de 9 en 9. ¿Tá? O hago los cálculos o directamente le voy sumando 9 a 22,5, que me va a dar 31,5, me va a dar 40,5, me va a dar 49,5, me va a dar 58,5 y por último me va a dar 67,5, siempre de 9 en 9. ¿Por qué? Porque la amplitud es 9. ¿Tá? Si la amplitud hubiera sido de 7, las marcas de clase iban a ir de 7 en 7. Si la amplitud hubiera sido 4, hubiera ido de 4 en 4. Bueno, ahora vamos a completar los otros valores que faltan en el cuadro. Yo en la segunda fila, fíjense que tengo 0,15. Recordemos la fórmula para calcular la frecuencia relativa. Acá termina siendo una ecuación. Si yo tengo que 0,15, la frecuencia no la tengo y sí tengo el total, que es 40, lo que tengo que hacer es despejar. El 40 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y en definitiva me va a quedar 40 por 0,15. 40 por 0,15 me va a dar 6. Como frecuencia me va a dar 6. 6 más 4, acá la frecuencia acumulada es 10. La frecuencia relativa acumulada
es 0,10 más 0,15, 0,25. Acá, cuando tengo 19, la frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada anterior era 10, quiere decir que la frecuencia de ese intervalo es 9. La frecuencia relativa la voy a tener que calcular. 9 dividido 40. 9 dividido 40, 0,225. Cuando sumo con la frecuencia relativa acumulada, voy a tener 0,475. Cuando vengo acá, tengo la frecuencia, lo que me falta es la frecuencia acumulada. Tengo 10, tengo 19, 29. Para la frecuencia relativa, lo que voy a hacer es 10 sobre 40, que es 0,25. Luego que tengo la frecuencia relativa, 0,25 más 0,475 es 0,725. Y para completar esta otra fila, si yo tengo 0,93, 0,725, voy a tener 0,20,5. Yo acá necesito calcular la frecuencia. Va a ser algo bastante parecido a lo que habíamos hecho ahí. Va a ser 0,20,5 por 40. En ese caso, fíjense que nos va a dar 8,2. Como acá nosotros en este ejercicio lo que estamos contestando son personas, en realidad el valor 8,2 en frecuencia no es un valor real, vamos a tener que redondear en 8. Después 8 más 29, acá lo que voy a obtener es 37. Y después entre 37 y 40 tengo 3. 3 dividido 40 es 0,075. Y el tema que vamos a tener acá, que hay un problema de redondeo, 0,725 más 0,25, que tenemos 0,93 más 0,075, nos excedemos de 1. En realidad acá vamos a tener que trabajar con 0,07 y ahí sí tengo 1, ¿tá? Porque en realidad la frecuencia relativa acumulada no me puedo exceder de 1. Voy a tener siempre en este tipo de ejercicios, a veces por una cuestión de redondeo, en algún momento vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste, ¿tá? La frecuencia relativa acumulada no me va a dar más que 1 y a veces tenemos que también acomodar algunas frecuencias, pero bueno, es una cuestión de redondeo. Tengamos en cuenta que a lo mejor uno, si lo hace en una planilla de cálculo, los redondeos van surgiendo, nomás que a veces no los percibimos. Bueno, acá entonces en definitiva tenemos ya completo el cuadro. En el video anterior lo que hemos visto es cómo después calcular la media aritmética y eventualmente cómo calcular el desvío. Para calcular la media aritmética, entonces lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente: el tema de la marca de clase y las frecuencias. ¿Estamos? Vamos a ir ingresando a la calculadora como marca de clase 22,5 y la frecuencia, que es 4 en este caso. En este acá va a ser la marca de clase 31,5 y la frecuencia 6. Acá la marca de clase va a ser 40,5 y 9, la frecuencia, 49,5
y la frecuencia 10 y así sucesivamente. La calculadora por lo general me va a indicar n, que obviamente va a tener que ser 40. Siempre recuerden de borrar la calculadora antes de empezar el ejercicio. Y también otra cosa muy importante, es conveniente una vez que terminen de hacer el ejercicio, borrar la calculadora y volver a cargar todos los datos, por las dudas si se ha hecho algún cálculo erróneo. Ahora lo que vamos a ver a continuación es el tema de la mediana, los cuartiles y el modo. Para el caso de la mediana, recordemos lo siguiente. La mediana es igual al cuartil número 2. El cuartil número 1, el cuartil número 2, este es igual. Y el cuartil número 3, vamos primero, antes de hacer el cálculo, vamos a tener que encontrar cuál es el intervalo donde se encuentran. ¿Cómo se hace eso? El cuartil número 1, lo primero que tengo que hacer es n dividido 4, en el cuartil número 2 es n dividido 2 y en el cuartil número 3 es n por 3 cuartos. En el caso de n dividido 2 voy a tener 20, en el caso de n dividido 4 voy a tener 10 y en el caso de n por 3 cuartos voy a tener 30. ¿Por qué yo necesito tener esta información? Porque yo lo que necesito es marcar en cuál intervalo se encuentran los distintos elementos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar con el cálculo de la mediana. Yo les dije que es n dividido 2, 20. Voy a buscar en la frecuencia acumulada dónde está la observación número 20. Si se fijan en el intervalo 36-45 tenemos la observación hasta la observación 19. Y en el intervalo 45-54 tenemos hasta la observación 29. Por lo tanto, en este intervalo va a estar la observación 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿tá? Hasta la 29. Entonces, en ese intervalo, yo les recomiendo que lo marquen. En ese intervalo, después, utilizando la fórmula, que recordemos que era la mediana era igual a límite inferior más paréntesis n sobre 2, que esto representaba x, menos la frecuencia acumulada anterior, cierro, por la amplitud sobre la frecuencia del intervalo. Vamos a empezar a reemplazar. El límite inferior de ese intervalo es 45. N sobre 2 es 20. La frecuencia acumulada anterior es 19. La amplitud habíamos dicho que era 9. Sobre la frecuencia del intervalo. Ese intervalo tiene una frecuencia de 10. Ahora lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula que divide a qué. 20 menos 19 es 1. 1 por 9, 9. 9 dividido 10 es 0,9. 0,9 más 45 es 45,9. Ahí ya tenemos la mediana. O el cuartil número 2 que habíamos dicho. Vamos a hacer el cuartil número 1. El cuartil número 1, la fórmula y el cuartil número 3 es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el valor que tenemos ahí de referencia. Y va a pasar lo siguiente. Si yo les digo que n es dividido 4 y era 10, quiere decir que el intervalo que voy a tener que buscar es dónde está la observación 10.
que es el segundo intervalo. Es el intervalo 27-36, donde está la observación número 10, y ahí voy a hacer lo siguiente. El intervalo, el límite inferior del intervalo es 27, más paréntesis, x que ahora va a ser 10, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior es 4, porque es el intervalo anterior. Cierro paréntesis por la amplitud que es 9, sobre la frecuencia del intervalo que en este caso es 6. En definitiva, 10 menos 4, 6, 6 por 9, 54, 54 dividido 6, 9. Yo ahí cuando haga la suma, 27 más 9 me va a dar 36. Una cosa muy importante para que nosotros vayamos viendo. Fíjense que siempre los valores están dentro del intervalo. El cuartil número 1 me da como valor 36, que el intervalo era 27 a 36. El cuartil número 2 es 45, el intervalo era de 45,9, ¿no? Era 45 a 54. Y ahora cuando hagamos el cuartil número 3, que yo tengo que ir a buscar donde está la observación 30, que es este intervalo, el 54-63. El límite inferior va a ser 54. El valor de x ahora va a ser 30. La frecuencia acumulada anterior va a ser 29. La amplitud sigue siendo 9. La frecuencia del intervalo 8. Acá fijémonos lo siguiente. Voy a tener 30 menos 29, que es 1. 1 por 9, 9. 9 dividido 8, que es 1,12, 12,5, más 54 me da 55,13. 55,13 está también dentro del intervalo. Entonces, nosotros acá hemos calculado ya la mediana y los cuartiles, y vamos ahora a calcular el modo. El tema del promedio no se los hago, eso háganlo ustedes porque es relativamente simple. Y aparte si después ustedes me presentan la resolución del ejercicio. En el tema del modo, la fórmula, recordemos que ya la habíamos visto, era modo es igual al límite inferior más la F2 o la frecuencia siguiente por la amplitud sobre F1 más F2. F1 es la frecuencia anterior, F2 es la frecuencia siguiente. ¿Tá? El modo. ¿Cuál va a ser el intervalo donde está el modo? Yo lo que tengo que hacer para ver cuál es el intervalo donde está el modo es ver qué intervalo tiene la mayor frecuencia. Fijémonos que el primer intervalo tiene una frecuencia de 4, el segundo tiene una frecuencia de 6, el tercero tiene una frecuencia de 9, el cuarto tiene una frecuencia de 10, 8 y 3. El intervalo que tiene la mayor frecuencia es el de 45-54. Ese intervalo podríamos resaltarlo en otro color o le hacemos una marquita acá con lapicera. Cuando empiezo a reemplazar, el límite inferior es 45. La frecuencia siguiente es 8. La amplitud es 9.
es 8 porque es la frecuencia siguiente, y la frecuencia anterior es 9. Tengamos presente lo siguiente. Ahora cuando yo voy a hacer el cálculo, recordemos, para no cometer errores con el tema de la división, la suma y la resta, 8 por 9, 72, y 9 más 8, 17. Yo entonces ahora lo que voy a hacer es 72 dividido 17, que es 424. 424 más 45 serían 49,24. Ese sería el valor del modo. ¿Estamos? A ustedes lo que les va a quedar por hacer es el tema del promedio. Completar el cuadro, más allá de que lo hemos hecho, traten de resolverlo ustedes, traten de hacer los valores de la mediana y los cuartiles y grafiquemos la variable. Para graficar la variable, que ya habíamos visto, vamos a tener dos alternativas. Es una cuestión estética y cómo ustedes quieren presentar. O pueden hacer un gráfico en el que recurran a barras donde se representan el intervalo, entonces les va a quedar una cosa así, 18, 27, 27, 36, ¿está? ¿Estamos? O pueden usar la marca de clase. Entonces, si usan la marca de clase, en definitiva van a tener, por ejemplo, 22,5, 31,5, 40,5, y ahí lo que podemos recurrir es a un punto, ¿está? Un punto, y que yo, pongamos que es así, entonces después lo que hacemos es unir, ¿está? Básicamente es bastante parecido, la variable que queda graficada es una cuestión de preferencia. Bueno chicos, cualquier cosita me plantean la duda. Hasta luego.